¿Qué hubo? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra parte de Las profecías del hombre polilla de John Keel. Nos quedamos en el capítulo 5 que lleva el título El frío que vino con la lluvia. Bueno, antes de empezar quiero agradecer, ¿no? a todos aquellos que entran al video y escuchan y todo, ¿no? Gracias por el acompañamiento. Aquí estamos leyendo, más que nada leer y comentar ciertas cositas, pero es mi primera vez haciendo esto, así que gracias. Qué bueno que les gustó y a darle. 5. El frío que vino con la lluvia. 1. Woodrow Derenberg es un hombre alto y fornido con cabello tupido color arena, centellantes ojos grises azulados y rostro honesto y abierto. En 1966 estaba en sus tempranos 50, pero parecía mucho más joven. Su vida había sido normal al punto de ser anodina. Una larga sucesión de trabajos modestos, tiempos duros y mudanzas constantes de una casa rentada a otra, sin perseguir ninguna ambición en particular, sobreviviendo, alimentando y vistiendo a su atractiva y joven esposa y a sus 2 hijos. Ahora estaba trabajando como vendedor en una compañía de electrodomésticos y vivía en una casa humilde de 2 pisos en el campo en Mineral Wells, Virginia Oeste. Era un buen momento en su vida. A las 7 p.m. el 2 de noviembre de 1966 se dirigía a casa en su camioneta luego de un día laboral largo y duro. El clima era deslucido, hacía frío y llovía. Mientras conducía loma arriba, bordeando Parkersburg por la carretera interestatal 77, un súbito crujido resonó en la caja cerrada del vehículo. Encendió la luz del interior de la caja y miró hacia atrás. Una máquina de coser había caído desde arriba de un equipo de estéreo, pero no había daños perceptibles. Un auto lo sobrepasó y otro parecía ir siguiéndolo. Él levantó el pie del acelerador, iba a bastante velocidad y pensó que podía ser un patrullero. El vehículo, una mancha negra en la oscuridad, se adelantó, se puso delante de él y aminoró la velocidad. Woody Derenberg se quedó boquiabierto de estupefacción al ver aquella cosa. No era un automóvil, era un aparato con la forma de una de esas viejas lámparas de querosén, fino con los 2 extremos y ensanchándose en forma de un gran bulbo en el centro. Era color gris oscuro. Mientras el objeto se cruzaba en su camino bloqueando la ruta, pisó el freno y se detuvo a solo 2 o 3 metros de distancia. Una puerta se abrió al costado de la cosa y un hombre salió de ella. Ok, ya estamos hablando como de marcianitos, por así decirlo, ¿no? Que salen de este enorme, máquina que se la encontró. Dice, no escuché una voz audible, dijo Woody después. Solamente sentí como si supiera lo que ese hombre estaba pensando. Quería que yo abriera la ventanilla. El extraño mediría 1,55 m de estatura. Estaba chiquito y tenía el cuello oscuro, largo y peinado hacia atrás. Su piel era muy bronceada. Sonriendo ampliamente con los brazos cruzados y las manos metidas bajo las axilas, caminó hasta la camioneta. Vestía un sobretodo oscuro. Debajo, Woody pudo ver que llevaba una vestimenta hecha de un material verde brillante de aspecto metálico. No tengas miedo. El hombre sonriente no hablaba en voz alta. Woody sintió las palabras. No queremos hacerte daño. Eran varios. Vengo de un país mucho menos poderoso que el tuyo. ¿Tlaxcala? No, pues ya. Le preguntó su nombre. Woody se lo dijo. Mi nombre es Colt. Duermo, respiro y sangro igual que tú. Cold frío en inglés. Aquí abajo decía, perdón. El señor Colt señaló con la cabeza hacia las luces distantes en Parkersburg y preguntó qué tipo de lugar era ese. Woody intentó explicarle que aquello era un centro donde había comercios y hogares, una ciudad. En su mundo, explicó Colt, dichos lugares eran llamados puntos de reunión. Bueno, pues no estamos tan diferenciados entonces, señor Colt. Mientras su conversación telepática... estaban hablando telepáticamente. El objeto con forma de lámpara de querosén ascendió y flotó unos 12 o 15 metros sobre la ruta. Unos autos pasaron junto a ellos. Colt le dijo a Woody que reportara el encuentro a las autoridades, prometiéndole que volvería más adelante para validarlo.
Luego de unos pocos minutos de generalidades sin propósito, Colt le anunció a Woody que pronto se volverían a ver. El objeto descendió, la puerta se abrió, Colt ingresó en él y rápida y silenciosamente se elevó, desapareciendo en la noche. Casual. Cuando llegó a su casa, Derenberg se hallaba nervioso y angustiado. Su esposa le urgió a llamar a la policía de Parkersburg. Ellos parecieron aceptar su historia sin cuestionarla y le preguntaron si necesitaba un médico. Al día siguiente fue interrogado prolongadamente por la policía de la ciudad y por la estatal. La historia apareció en la prensa, radio y televisión local. Se acercó gente que había pasado por el mismo trayecto la noche anterior para confirmar que habían visto a un hombre hablando con el conductor de una camioneta detenida en la ruta. La señora Huggins y sus 2 hijos reportaron haber detenido su auto para observar cómo el objeto volaba lentamente sobre la carretera minutos después de que Woody lo viera partir. Un hombre joven afirmó que el objeto lo había aterrizado cuando flotó sobre su auto, cegándolo con su luz poderosa. El niño flotó sobre mí y me apuntó con su rayo láser. Literalmente es eso. Pero ok, qué interesante, ¿no? O sea, vas por la carretera, ves a una personita hablando ahí con otro, casual, una nave empieza a flotar, bueno. Woodrow Derenberg se convirtió en una super celebridad. Grandes gentíos se congregaban en su granja todas las noches esperando ver un atisbo de la nave espacial, porque había dicho que iban a volver a encontrarse, ¿no? Su teléfono sonaba día y noche. Cambió su línea a un número que no estaba en la guía telefónica, pero al poco tiempo las llamadas comenzaron nuevamente, llamadas excéntricas que lo amenazaban si él no se callaba la boca. Ok. Llamadas que consistían solamente en extraños sonidos electrónicos y pitidos a manera de código. El señor Colt cumplió su promesa. Regresó. 2. Los indios debían saber algo sobre Virginia Oeste. La habitaban. Antes de que los europeos llegasen con sus espejitos de colores, su aguardiente y su pólvora, las naciones nativas ya habían dividido el continente norteamericano. Los antropólogos modernos han diseñado mapas de la locación de las distintas naciones precolombinas de acuerdo al lenguaje que hablaban. Shawnees y Cherokees ocuparon las áreas del sur del sudoeste. Los monacanos se asentaron en el este y los Eries y los Conestogas reclamaron las zonas al norte de Virginia Oeste. Incluso los desiertos inhóspitos del lejano oeste fueron divididos y ocupados. Hay un solo punto en el mapa que fue clasificado como inhabitado, Virginia Oeste. ¿Por qué? El área de Virginia Oeste es fértil y su vegetación es densa y variada. ¿Por qué los nativos la habitaban? ¿Estaría habitada por monstruos peludos y apariciones aterradoras ya por entonces? A lo largo del río Ohio, los industriosos nativos o alguien construyeron grandes túmulos, dejándonos una rica herencia de cultura y costumbres precolombinas. La ausencia de tradiciones nativas en Virginia Oeste es problemática para algunos investigadores. Provoca un vacío incómodo. Existen unas extrañas ruinas antiguas en el estado, monumentos pétreos circulares que prueban que alguna vez existió un asentamiento en la región, debido a que los nativos no construían ese tipo de monolitos y a que no conocemos ninguna tradición de la zona. Solo nos queda el misterio. El jefe Tallo de Maíz y sus guerreros Shawanes libraron una batalla aquí en la década de 1760 y se dice que antes de morir el jefe lanzó una maldición sobre el área. Pero, ¿qué había sucedido antes? ¿Quién había vivido en este lugar? De acuerdo al libro Nueva visión sobre el origen de las tribus y naciones de Norteamérica de 1798 de Benjamin Smith Barton, las leyendas relatan que cuando los Cherokees migraron hacia Tennessee, descubrieron que la región estaba habitada por una extraña raza de gente blanca aparentemente bastante civilizada. Tenía un solo problema: sus ojos eran demasiado grandes y sensibles a la luz. Solamente veían bien de noche. Los fieros Cherokees combatieron y echaron del territorio a esta gente con ojos de luna. ¿Habrán huido hacia Virginia Oeste para escapar de sus opresores? Todavía existen rumores sobre un grupo raro de gente albina que vive tierra adentro en las colinas de Kentucky y Tennessee. Pero también hay rumores de un pueblo misterioso que vive en las colinas de New Jersey a 60 kilómetros de Manhattan. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Encontrarte una tribu
de piel blanca, con unos ojos enormes, casi, no sé, es surrealista esto, es como estar dentro de un sueño, ¿no? Y de la nada encontrarte esto, qué miedo, pero bueno, sigamos. 3. El día anterior del encuentro inesperado de Woodrow Derenberg con el Sr. Colt bajo la lluvia, un guardabosques que iba patrullando por las afueras del Parque Nacional limítrofe a Point Pleasant vio una figura subida a la rama de un árbol, detrás de la valla divisoria. Al principio pensó que era un hombre, pero luego de observarlo un rato descubrió que era una especie de ave, el ave más grande que había visto en su vida. Fue a llamar a algunos colegas, pero cuando volvieron, el ave se había ido. 4. El 4 de noviembre, Derenberg iba de acompañante junto a un colega que conducía por la Ruta 7 en las afueras de Parkersburg, cuando sintió un hormigueo en la nuca. En ese momento los pensamientos del señor Colt comenzaron a inundar su mente. Se estaba comunicando telepáticamente, ¿no? Colt explicó que venía del planeta Lanulos, que estaba en la galaxia Ganímedes. Lanulos, dijo, era bastante similar a la Tierra en su flora y fauna y estaciones anuales. Estaba casado con una mujer llamada Kimi y tenía 2 hijos. Padre de familia, mi compa el Colt. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, si es que se repite toda esta clase de, ¿cómo se le puede decir? Que nosotros hacemos, ¿no? Casarnos, crecer, tener una familia, ¿no? Porque ellos también dicen que tienen las mismas, o se está tratando de comunicar lo más cercano posible a que nosotros entendamos, ¿no? Que, pues sí, nosotros nos casamos, tenemos hijos, bueno, tendría sentido, ¿no? Si alguien de otro mundo se quisiera acercar a nosotros y ya nos conoce perfectamente, pues nos diría eso, ¿no? Para tener esa familiaridad. La gente de Lánulos tenía una expectativa de vida de menos 125-175 años terrestres. Naturalmente, allí no había guerras, pobreza, hambre o miseria. Cuando la transmisión estuvo completa, Colt le dijo que se prepararan porque la retirada iba a ser dolorosa. Woody sintió un dolor tan agudo en las sienes que estuvo a punto de desmayarse. 2 semanas después, sin que Woody lo supiera en ese momento, 2 vendedores llegaron a Mineral Wells y fueron de casa en casa llevando sus productos. No estaban demasiado interesados en las ventas. En una casa ofrecieron Biblias, en otra herramientas, en una tercera dijeron ser misioneros mormones de Salem, Oregon. Una oleada de ovnis estaba teniendo lugar en Salem por esos días. Uno de los hombres era rubio y alto, con aspecto escandinavo. Su compañero era bajo y menudo, con rasgos puntiagudos y piel olivácea. Hicieron preguntas sobre Woody y estaban particularmente interesados en conocer opiniones sobre la validez de su supuesto contacto. 5. Bandido desapareció, dijo tristemente el niño de 6 años. Señor, ¿usted cree que pueda traerlo de vuelta? Gray Barker se sintió algo incómodo. El padre Newell Partridge le ordenó al niño que se fuera a la cama. Es todo tan raro, se quejó Partridge. No entiendo nada. Barker sonrió comprensivamente. Desde que había investigado al monstruo de Flatwoods allá por 1952, había estado escuchando historias extrañas. Como pionero en la ufología, Gray hizo contribuciones importantes a la materia. También se las arregló para convertirse en un personaje bastante controversial dentro de ese campo repleto de controversias y personajes. Los fanáticos reaccionaron que venía dominando la escena ufológica hace unos años. Eran un grupo sin sentido del humor y el ingenio travieso de Gray los confundía y los encorelizaba. A veces me confundía también a mí. Este hombre enorme y con aspecto de oso era muy difícil de leer, pero sus investigaciones siempre fueron minuciosas y desinteresadas. Ahora se encontraba en casa de Newell Partridge, cerca de Salem, Virginia Oeste, hablando sobre un televisor defectuoso y un perro perdido. La noche del 14 de noviembre de 1966, Bandido, un fornido pastor alemán, corrió hacia la oscuridad y desapareció. ¡No! Se les peló el perro. Esa noche, a eso de las 10:30, la televisión se quedó en blanco súbitamente, relató Partridge.
La pantalla se veía llovida y al mismo tiempo comenzó a emitir un sonido estridente que se iba haciendo cada vez más agudo. Se quebraba y volvía a empezar, como cuando haces una escala musical, llegas a lo más alto que puedes y la vuelves a repetir desde el comienzo. Sonaba como un generador acelerado. Me recordó el sonido que hacen los generadores manuales que uno puede utilizar para los equipos de radiotransmisión portátiles de emergencia. Afuera, en el porche, Bandido comenzó a aullar. Patridge tomó una linterna y salió a investigar. El perro estaba al final del porche, aullando, hacia el granero del fondo, continuó. Alumbré en esa dirección y vi un par de círculos u ojos rojos, similares a las luces que se le ponen a las bicicletas, pero hay algo difícil de explicar con respecto a ellos. Cuando era niño solía cazar de noche todo el tiempo y ciertamente sé cómo lucen los ojos de animales como mapaches, perros, gatos, etc. en la oscuridad. Estos eran mucho más grandes. El trayecto entre la casa y el granero es casi la longitud de un campo de fútbol. Probablemente haya unos 140 metros hasta allá, y aún a esa dirección, aquellos ojos seguían viéndose enormes. Tan pronto como la linterna iluminó los ojos, Bandido gruñó y corrió hacia ellos. El hombre sintió escalofríos y una ola de miedo se apoderó de él, impidiéndole seguir al perro. Esa noche durmió con una pistola cargada al lado de la cama. Al día siguiente salió a buscar el perro. Fui hasta el granero buscando huellas. Aquí y allá pude ver marcas de las patas de Bandido. Fueron difíciles de encontrar porque era un perro pesado y el área... Eran fáciles de encontrar porque era un perro pesado y el área estaba enlodada. Al acercarse a la posición donde había visto los ojos, encontró muchas huellas de perro. O sea que los vatos estaban flotando, se podría decir, ¿no? Las huellas iban en círculos como si el perro hubiese estado persiguiendo su propia cola, explicó Patridge, aunque eso es algo que él nunca hizo, y eso es todo. Las marcas no iban hacia ninguna parte, a pesar de que las huellas eran frescas y pude seguirlas desde el porche hasta donde aparentemente corrió en círculos, no había ningún otro tipo de pisadas. Bandido simplemente se había desvanecido en el aire. Creo que lo más difícil de explicar es lo que sentí. Lo único que puedo decir es que fue una sensación espeluznante. Nunca me había sucedido. Fue como sentir que algo estaba mal, pero no pude saber qué era. Mi miedo repentino, sensaciones extrañas, algo sobrenatural acechaba en las colinas de Virginia Oeste aquel noviembre. El miedo se volvería contagioso. Esos ojos rojos aterrorizantes se enfocarían en Point Pleasant mientras el señor Cold y su grupo de bufones cósmicos esparcían su propaganda en Mineral Wells, abandonando su lámpara de querosén voladora para cambiarla por un Volkswagen negro. ¡A la madre! Aquí termina este capítulo 5. Más que nada siguen siendo otra vez testimonios de personas que ven pues esto, ¿no? Aves enormes o murciélagos enormes, pero lo más importante de todo son eso, los ojos grandes de color rojo. Ya se habían divisado desde la era Apache y últimamente, bueno, en estas épocas estos testigos habían dicho que vieron este tipo de criaturas, vaya. El siguiente capítulo, el capítulo número 6, se llama Hombre Polilla. Vamos aquí, yo creo que adentrarnos un poco más hacia el nombre, no sé, probablemente, así que vamos a ver qué nos depara. 1. Durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron explosivos de alto poder en Point Pleasant, a 11 kilómetros del pueblo, parte de las 1000 hectáreas de la McClintic Wildlife Station. Una reserva animal y santuario de aves fueron socavadas. Se cavaron miles de túneles subterráneos que conectaban construcciones y fábricas camufladas. 100 iglúes se encuentran desparramados entre los campos y los bosques. Domos enormes de concreto con pesadas puertas metálicas donde se almacenaban las explosiones ya fabricados. Fueron cubiertos con tierra y herbaje de manera que desde el aire toda el área tenía una apariencia pastoral y pacífica. Unos cuantos edificios unidos por caminos desmejorados no sugerían la actividad que se desarrollaba bajo tierra. Se veía como lo que se suponía que era, un refugio para aves y animales en el valle del río Ohio.
Luego de la guerra, la mayoría de los explosivos fueron trasladados a otros lugares. Las fábricas fueron desmanteladas, las entradas y salidas de los túneles fueron selladas con gruesas losas de concreto. Algunos de los iglúes fueron cedidos al gobierno del condado de Mason como posibles depósitos de almacenamiento. Todavía están vacíos. Otros fueron vendidos a las empresas Trojan, USA, Powder Co. y LFC Chemical Co. Algunos fueron arrendados a American Cement. Los años han lavado el camuflaje y ahora los iglúes se yerguen desnudos en el paisaje, hilera tras hilera de montículos blancos entre los que corren los ciervos y los conejos. Posiblemente la casa del hombre polilla, ¿no? Ahí es donde va a haber un poco más de apariciones. Pero sigamos leyendo. Los viejos edificios de la fábrica están en ruinas. La gran planta generadora cercana a la entrada del área todavía está en pie, con sus calderas oxidadas, las ventanas sin cristales y los suelos inundados, mientras el viento zarandea las pasarelas altas de acero y las palomas anidan en sus vigas. Los adolescentes locales usan los caminos abandonados para hacer picadas. Y más allá, donde se espesa el bosque, los amantes aparcan cubiertos por las alfombras profundas durante el verano. El área del TNT ha presenciado muchas actividades biológicas, pero nunca tuvo fama de lugar embrujado. La policía local la recorre todas las noches, enfocando sus luces ocasionalmente sobre algún automóvil a oscuras. Todas las personas que se criaron cerca de allí conocen el lugar como la palma de sus manos. Varios clubes deportivos han instalado blancos de arquería y áreas de picnic en ese sitio. A las 11:30 p.m. de la noche del 15 de noviembre de 1966, dos parejas jóvenes de Point Pleasant, el señor y la señora Scarberry y el señor y la señora Mallet, iban cruzando el área de TNT a bordo del Chevy 57, propiedad de los primeros. Estaban buscando algunos amigos, pero parecía que nadie había salido aquella noche. Todos los caminos serpenteantes y abandonados estaban desiertos. Las pocas casas que había entre los iglúes estaban a oscuras. Roger Scarberry, por entonces un joven de 18 años, rubio y fornido, iba al volante. Recorrieron en vano el circuito de caminos alrededor de los iglúes y volvieron hasta la vieja planta generadora a la entrada del predio. Mientras estacionaba en el costado de la planta, Linda Scarberry lanzó un grito sofocado. Todos miraron hacia la negrura y vieron dos círculos rojos brillantes. Tenían unos 5 centímetros de diámetro y estaban a unos 15 centímetros de distancia entre sí. Roger clavó los frenos. «¿Qué es eso?», exclamó desde el asiento trasero Mary Mallet, una morocha increíblemente atractiva. ¡Oy! Las luces rojas se alejaron del edificio y el cuarteto atónito pudo ver que se trataba de una especie de animal enorme. Oh, pues qué miedo, ¿no? Se siguen repitiendo lo mismo, ¿sabes? O sea, ¿existe entonces una civilización de criaturas iguales o simplemente hay un tipo con ojos rojos, con cara de polilla, ¿sabes? O sea, no sé, sigo sin entender. ¿Hay una familia de hombres polilla ahí que viven y se aparean y son felices o cómo? Las luces rojas se alejaron del edificio y el cuarteto atónito pudo ver que se trataba de una especie de animal enorme. Tenía forma humana, solo que más grande, dijo Roger después. Mediría unos 2 o 2,10 metros de altura y tenía alas en la espalda. Pero fueron esos ojos los que nos llamaron la atención, declaró Linda. Tenía los ojos grandes como las luces traseras de un automóvil. Eran hipnóticos, continuó Roger. Durante un minuto simplemente nos quedamos mirándolos. No podía quitarles la vista de encima. La criatura era grisácea, caminaba sobre 2 patas robustas similares a piernas humanas, giró lentamente y se dirigió hacia la puerta de la planta generadora que estaba entreabierta y colgando de sus bisagras. «Salgamos de aquí», gritó Steve. Roger pisó el acelerador, cruzaron los portones, tomando el camino de salida hacia la ruta 62. De repente volvieron a ver aquella cosa, o a otra similar, de pie sobre una loma al costado del camino. Cuando pasaron a su lado, la criatura desplegó sus alas similares a las de un murciélago y levantó vuelo de manera vertical. «¡Dios mío, nos está siguiendo!», exclamó la pareja en el asiento trasero. Roger tomó la ruta 62 prácticamente en 2 ruedas. Íbamos casi a 160 kilómetros por hora. ¡Hala!, dijo Roger, y ese pájaro iba a la par nuestra, ni siquiera batía sus alas. Pude escuchar que emitía un sonido, añadió la señora Mallet. Era como el chillido de una rata.
Nos siguió hasta los límites de la ciudad, continuó Roger. Un dato extraño, cuando íbamos vimos a un perro muerto allí al costado de la ruta. ¡No, bandido! Un perro grande, pero cuando volvíamos unos minutos más tarde había desaparecido. Aterrorizados, con aquellos ojos rojos todavía fijos en sus mentes, fueron directamente al Palacio de Justicia del Condado de Manson. Ingresaron a la oficina del sheriff y espetaron su historia al segundo cargo, Millard Halstead. Conozco a estos chicos desde que nacieron, me contó Halstead posteriormente. Nunca se han metido en problemas y esa noche estaban realmente asustados. Tomé su relato seriamente. Abordó a un patrullero y siguió el auto de Roger de vuelta hacia el área del TNT. En las afueras del pueblo buscaron el cadáver del perro. Había desaparecido. En la planta generadora no hallaron signos del espectro de ojos rojos. Halstead encendió el radiotransmisor de la patrulla y una señal muy ruidosa brotó del parlante, ahogando la voz del receptor en Point Pleasant. Era una torrente de palabras ininteligibles, como una grabación pasada a alta velocidad. Halstead, un policía experimentado, se sintió desconcertado, pero no dijo nada. Apagó el radio rápidamente y oteó incómodamente en la oscuridad, reluctante a ingresar realmente dentro del viejo edificio, pero estaba convencido. Al día siguiente, el sheriff George Johnson convocó una conferencia de prensa. Los reporteros locales entrevistaron a los 4 testigos. La señora Mary Hare envió la noticia por cable a las agencias de la zona y aquella noche el pájaro fue el tópico principal en la sobremesa de todos los hogares a lo largo del valle del río Ohio. Algún editor anónimo le dio un nombre tomado de un personaje de los cómics de Batman, que por entonces protagonizaba una serie televisiva bastante popular. Bautizó a la criatura como Mothman. Aquí viene el nombre, ¿no? Ya del Mothman o hombre polilla. Por la similitud más que nada. Entonces, pues mira qué vivo me salió aquel periodista, ¿no? Como para ya darle, te vas a llamar Mothman, como en Batman. Pero de todos modos es un buen nombre, ¿no? Mothman. Me gusta. ¿Qué nombre tendrá? ¿Quién sabe? Realmente, ¿no? 2. 16 de noviembre de 1966. 3 años después del día en que John Flaxton y sus compañeros vieran al monstruo alado tambaleante en Kent, Inglaterra, largas filas de automóviles circulaban lentamente por el área del TNT. Hombres armados rodeaban la vieja planta generadora examinando cada arbusto del lugar. No había mucho que hacer en Point Pleasant, un pueblito de 6,000 habitantes, 22 iglesias, a la madre, y ningún bar. Así que el hombre polilla fue una adición bienvenida. Una luz roja de gran tamaño rondó en el aire directamente sobre el área del TNT. Esa noche, pero muy pocos cazadores de monstruos le prestaron atención. Sin embargo, 4 personas la observaron desde un auto. El señor y la señora Walmsley y Marcella Bennett, junto a su hija pequeña, Tina, la estudiaron con desconcierto. No era un aeroplano. No pudimos figurarnos de qué se trataba, dijo la señora Bennett. Ella y los Walmsley eran probablemente las únicas personas del pueblo que no estaban buscando a la criatura de ojos rojos. Iban en camino a visitar a los Thomas, que vivían en un pulcro bungalow entre los iglús. El señor Thomas era el capataz local de las operaciones de la compañía Trojan, USA. La señora Thomas era una mujer delgada y gentil, dotada para bien o para mal de una segunda visión. Había predicho numerosos accidentes y eventos locales con una precisión asombrosa. Había tenido cuidado de no llamar la atención y solamente sus amigos conocían sus habilidades extraordinarias. Profundamente religiosa, iba a misa todas las tardes y esa noche tanto ella como su marido habían salido. Los Walmsley y la señora Bennett solo encontraron a 3 de los chicos Thomas en la casa: Ricky, Connie y Vicky. Luego de cambiar unas palabras con los jovencitos, volvieron al automóvil. A la distancia pudieron escuchar a algún héroe de gatillo fácil disparando un rifle en el sector de la planta generadora. Súbitamente una figura se revolvió en la oscuridad detrás del auto aparcado. Parecía como si hubiese estado yaciendo en el piso, me contó la señora Bennett. Se levantó lentamente desde el suelo. Era una cosa grande de color gris, más grande que un hombre y con ojos terribles y brillantes.
La señora Bennett lanzó un grito y su beba se le cayó de los brazos. ¡No! La niña comenzó a llorar, más ofendida que herida, pero su madre no pudo moverse para recogerla nuevamente. ¡Levántala, güey! Se quedó paralizada, hipnotizada por aquellos círculos rojos resplandecientes en la cima de aquella criatura formidable y sin cabeza. ¿Qué? ¿No tenía cabeza? Es que los ojos es el punto clave de esto, ¿no? O sea, estaban diciendo que también te cegaban, ¿no? De alguna forma, te quedabas ciego si te quedabas viendo a los ojos por mucho tiempo, ¿no? Unas alas grandes se desplegaron lentamente de su espalda. Raymond Walmsley asió a la mujer y a la niña. Corrieron hacia la casa y cerraron la puerta con llave. Hubo un sonido en el porche y los ojos rojos se espiaron hacia adentro a través de una ventana. Buenas noches, ¿me deja entrar? Casi, ¿no? O sea, Gapi, ¿cómo le haces? Las mujeres y los niños se pusieron histéricos mientras Walmsley telefoneaba frenéticamente a la policía. Eran apenas las 9. Cientos de personas, muchas de ellas armadas hasta los dientes, estaban a menos de 1 milla de allí y no se enteraron del episodio hasta que lo leyeron en los periódicos locales al día siguiente. Cuando la policía llegó a la casa, la criatura había desaparecido. Para la señora Bennett, aquel sería solo el comienzo de una larga serie de aventuras atemorizantes. Ay, Dios. Y acá la gente buscando en otro lado y el pinche hombre polilla acá metiéndose a casas donde no le hablan. Aún así, a pesar de ser un animal, bueno, una criatura o lo que sea, pues tiene una inteligencia, ¿no? O sea, se sabe confundir, o sea, se sabe, ¿cómo se dice? Esconder y todo ese tipo de cosas. Y sabe que quién le puede hacer daño y quién no. O sea, es una criatura inteligente de alguna forma, ¿no? 3. Woodrow Derenberg estaba viviendo en un loquero. Un grupo local de fanáticos de los ovnis representando al National Investigation Committee on Aerial Phenomena lo visitaba o lo telefoneaba diariamente, encolerizándolo al ordenarle que no hablara con nadie más que ellos sobre sus experiencias. Su granja fue adquiriendo un aspecto similar al del área del TNT. Cada noche marejadas de automóviles aparcaban en la propiedad que él estaba alquilando y grupos de gente se sentaban silenciosamente bajo las estrellas observando, esperando. Algunos llevaban armas, trepaban a la cima de las colinas cercanas y se escondían detrás de los árboles. Güey, qué hueva, ¿no? O sea, mira, tienes tú la suerte o la mala suerte de que te contacte un ser extraterrestre. Ok, lo dices a los medios de comunicación, tienes ahí tus testigos, tienes todo, ¿no? Todo que te da la luz verde de que sí, de que tú tuviste un contacto con el tercer tipo, ¿no? Y tienes la famosa y lujosa idea de decir, y van a volver, me dijeron que van a volver. Entonces, esta gente loquita que no te cree o que es muy obsesionada con el tema ovni, pues se pone afuera de tu casa, güey, ahí a esperar con armado, claro que sí, se trae su comida, sus palomitas, sus chelas, su refresco, lo que sea, y acampa afuera de tu casa, güey. Imagínate, güey, te asomas por la ventana y lo que ves son un puñado de güeyes y señoras, no sé, armados, esperando a que lleguen los extraterrestres, porque tú dijiste que iban a volver a visitarte. Güey, qué hueva, ¿no? O sea, no, ¿quién lo quiere? Yo no quiero, yo mejor no, mejor sí. Yo creo que mucha gente que sí tiene este tipo de contacto de tercer tipo, pero ya no dice nada, güey, porque hay mucha gente loquita allá afuera que nomás te va a hacer la vida imposible, ¿no? Los rumores imperantes decían que los ovnis planeaban volver y aterrizar en la granja. Ahí fue el error, ¿no? O sea, y ahora ya todos están ahí, ¿no? Algunos de los visitantes de Woody estaban dispuestos a llevarse un extraterrestre adentro de una bolsa, güey. Ay, no. Te digo, como si fueran perritos, así como, vámonos. En medio de todo este caos arribó un Volkswagen negro y un hombre bronceado de traje negro descendió de él. El sujeto y Woody caminaron casualmente hasta el borde del porche y conversaron. Luego de unos pocos minutos el hombre retornó al Volkswagen y se retiró.
Los cazadores de ovnis continuaron apostados detrás de los árboles en el frío, con los ojos registrando ansiosamente los cielos. No. Según sus propias palabras, Derenberg había estado sufriendo dolores estomacales. El señor Cole le suministró una medicina que le curó instantáneamente la dolencia, afirmó. Cole tenía ahora un nombre de pila, Indrid. Indrid. Indrid, qué bonito nombre, Indrid. Oye Indrid, ¿me pasas la chela que está allá? Perdón. 4. Cruzando el río Ohio casi directamente en la orilla opuesta al área del TNT, una profesora de música, la señora Gross, despertó por los ladridos de su perro a las 4:45 de la mañana del 17 de noviembre de 1966. Era inusual que su pequeña mascota ladrara tarde en la noche, así que se levantó a investigar. La luna estaba alta y muy brillante, recordó. Miró hacia afuera por la ventana de la cocina y vio un objeto enorme flotando al nivel de la copa de los árboles, sobre un campo al otro lado de la Ruta 7. Era circular, del tamaño de una casa pequeña y estaba brillantemente iluminado. Parecía estar dividido en secciones que resplandecían con deslumbrantes luces rojas y verdes. Estaba pasmada, dijo. Antes de que pudiera despertar a su esposo, el objeto hizo unos movimientos en zigzag y desapareció de repente. No mencionó el avistamiento a nadie fuera de su familia inmediata hasta varias semanas después. Esa tarde, un joven de 17 años iba conduciendo por la Ruta 7, no muy lejos del hogar de la señora Gross en Cheshire, Ohio, cuando un pájaro enorme descendió en picada hacia su auto y lo persiguió aproximadamente a lo largo de 1 kilómetro. El 18, los bomberos de Point Pleasant, Paul Yoder y Benjamin Enoch, estaban en el área del TNT cuando se encontraron con un pájaro gigante de grandes ojos rojos. Definitivamente era un ave, dijeron llanamente. Pero era enorme. Nunca habíamos visto nada así. Ahora todo el mundo estaba viendo al hombre polilla o al pájaro, o eso parecía. Fueron reportados avistamientos en los condados de Mason, Lincoln, Logan, Kanawha y Nicholas. La gente viajaba cientos de kilómetros para sentarse en el área del TNT toda la noche, deseando ver a la criatura. Bueno, no tienes nada que hacer. Aquí me voy a sentar hasta que encuentre el hombre polilla. Después lo ves y ¿qué más, güey? ¿Qué haces? Ah, ya lo vimos, ya, pues hay que regresarnos, ¿no? Mañana tenemos chamba. Pues no, güey, ¿cuál es esa mentalidad? O sea, si me dicen que aquí se aparece algo extraño, pues no sé, no iría, o sea, si tuviera la suerte de encontrármelo, pues qué chido, ¿no? Pero no es como que a fuerzas quiero estar ahí para encontrármelo, o sea, de plano no tendría nada que hacer para hacer eso. Si no tuviera nada que hacer, probablemente lo haría, pero no sé, como que no es lo mío. Pero bueno, hay mucha gente que le interesa esto y hace todo lo imposible por tener, aunque sea pues algo que compruebe de que vio. Y aquellos desafortunados que la vieron juraban que no deseaban volver a verla. O sea, los que vieron esa cosa no querían verla y lo vieron. Y los que quieren verlo nunca lo van a ver o nunca lo vieron tal vez. Evocaba terrores inexpresables, al igual que los platillos voladores se deleitaban persiguiendo automóviles. Un hábito muy diferente al de las aves y parecía sentir una inclinación por asustar a las mujeres que estaban menstruando. Otra peculiaridad de los ovnis, monstruos peludos. 5 adolescentes que conducían a lo largo del arroyo Campbells la noche del 20 de noviembre sufrieron el susto de sus vidas cuando los faros de su automóvil alumbraron a una especie de ave del tamaño de un ser humano, parada al costado de una cantera. Giró y se escurrió en el bosque. Nadie nos cree porque somos adolescentes, se quejó Brenda Jones en Point Lick. Pero fue realmente aterrorizante. Un hombre mayor, comerciante en Point Pleasant, encontró al hombre polilla en el jardín frontal de su hogar. Salió de su casa para ver por qué ladraba su perro y se vio frente a una aparición gris de entre 1,80 y 2 metros de estatura con ojos llameantes. Se quedó paralizado varios minutos, sin ser consciente del paso del tiempo. Repentinamente la criatura levantó vuelo y él entró tambaleando a la casa. Estaba tan pálido y temblaba tanto que su esposa pensó que estaba sufriendo un ataque cardíaco. 5. Mientras la gente de Virginia Oeste se veía invadida por garudas, el resto del país estaba siendo asaltado por objetos voladores sin alas. Una gran oleada comenzó a partir de aquel Halloween y continuó todo el mes. El 22 de noviembre, una familia de Wildwood Crest, New Jersey, cerca del
escasamente poblado Cabo May cruzó la línea delgada que separa nuestra realidad de algo más allá. A las 7:45 p.m., la familia de Edward Christensen, compuesta por 7 integrantes, iba en el auto hacia el sur por el camino de Garden State, al norte de Mayville, cuando un objeto resplandeciente con luces rojas, verdes y blancas cayó en picada desde el cielo y desapareció directamente frente a ellos. Pensaron que un avión se había estrellado hasta que llegaron a la altura de Burleigh High. Entonces vieron una esfera grande y luminosa justo encima de las copas de los árboles varios metros adelante hacia la derecha. Pensando que se trataba del fuego del aeroplano inclinado, el señor Christensen bajó a la banquina y detuvo el automóvil, una maniobra ilegal. Todos los testigos descendieron del vehículo para mirar. El tránsito era tranquilo, pero varios autos pasaron por el lugar. Mientras observaban, el objeto comenzó a moverse y se dieron cuenta de que no eran llamas, sino alguna especie de esfera voladora. Ejecutó un giro cerrado, comenzó a dirigirse en dirección a los testigos y pasó directamente sobre sus cabezas. Era completamente silenciosa. Mientras se aproximaba a la posición de la familia, 3 faros frontales potentes se hicieron visibles en el objeto. Dichas luces parecían tener una forma elíptica y pasaron de la parte de arriba a la parte inferior de la nave. El objeto desapareció hacia el norte y la familia sufrió una reacción emocional fuerte. La señora Arlene Christensen y su hermana Gwendolyn Martino se pusieron histéricas, poniendo nerviosos a los 4 niños. Los 2 más pequeños comenzaron a llorar, volvieron al auto y retornaron a su hogar en Wildwood Crest. Esta escena se me hace interesante, ¿por qué? Porque me recuerda mucho a la película de Steven Spielberg, ¿no? ¿Cuál era? ¿La del tercer tipo? ¿Acercamiento al tercer tipo? Algo así, creo que hay una escena así. Pero más que nada es que hay partes de la película en la que sí, un pueblo ya tiene como un horario fijo para irse a un punto alto de una montaña o de un cerro para ver ovnis, literalmente. O sea, llevaban sus carros, acomodaban ahí su comidita, su mantita, lo que sea, y veían, ¿no?, las estrellas y veían el cielo nocturno en busca de estos objetos voladores. Qué bonito, ¿no? Qué buenos tiempos. Regrésenme a ese tiempo. Últimamente pues ya no se puede ver mucho, ¿no? Por el tema de la contaminación lumínica y todo eso, pero bueno. Edward Christensen, de 40 años, un práctico hombre de negocios, no creía en los platos voladores. Intentó convencer a las mujeres que debía haber una explicación natural del fenómeno. Su cuñada Gwendolyn decidió llamar a la base local de la Fuerza Aérea en Palmero. Habló con un oficial que pareció estar bastante interesado en su historia y le hizo varias preguntas. 1 hora después, la familia recibió una llamada de larga distancia desde otra base de la Fuerza Aérea. Ninguno de ellos recordaba el nombre de la base o los de los oficiales cuando los entrevisté varios meses después. Cada uno de ellos fue interrogado extensamente por 3 o 4 oficiales. Les dijeron que la conversación estaba siendo grabada y las preguntas seguían un patrón que sugería que los militares estaban llenando planillas detalladas al otro lado de la línea. Sin embargo, todos ellos se sintieron contrariados al descubrir que la Fuerza Aérea no les suministró ninguna información o respuesta a sus propias preguntas. Algo extraordinario parece haber sucedido aquella noche. En vez de completar un simple reporte a través de los canales normales, el oficial de la base de Palmero decidió haber llamado la base de White-Patterson de Ohio inmediatamente. Luego, los encargados del proyecto Blue Book llamaron a los Christensen para completar los detalles adicionales. De cualquier manera, es sorprendente que 3 o 4 oficiales hayan participado de la entrevista. Incidentalmente, estos testigos están por encima de la media en lo referente a inteligencias e ingresos y su credibilidad es incuestionable. Más tarde, esa misma jornada, la señora Martino, que iba a pasar la noche con los Christensen, se estaba preparando para ir a la cama cuando escuchó una señal radial muy ruidosa, una serie como código Morse. Sabía que su cuñado tenía una radio portátil banda ciudadana y asumió que debía haber quedado encendida accidentalmente. Su hermana y su marido ya estaban durmiendo, pero ella no comprendía la radio y no quería meter manos sin saber. Mientras entraba en el dormitorio para despertarlos, continuaba escuchando las señales, pero ellos no pudieron oír los sonidos y la radio resultó estar apagada. Las señales se desvanecieron y la señora Martino se fue a dormir realmente extrañada.
La señora Martino, una bella mujer divorciada, nunca había tenido ningún tipo de experiencia psíquica inusual anteriormente. 6. Roger y Linda Scarberry estaban viviendo en una casa rodante en el momento de su avistamiento del hombre polilla. La semana siguiente al suceso comenzaron a ser invadidos por sonidos extraños alrededor del tráiler a altas horas de la noche. Beeps y ruidos fuertes y confusos como grabaciones aceleradas. No pudieron localizar la fuente de los sonidos ni adentro o afuera de la casa. Preocupados y asustados, finalmente se mudaron al departamento en el subsuelo de la casa de los padres de Linda Park y Mabel McDaniel. Aquí como que ya tenemos pues sonidos, ¿no? O sea, como que ya trata de comunicarse este ser, pero más que nada con ruidos más estridentes, más de, ¿cómo se dice? Una experiencia psíquica y que se te mete en la cabeza, ¿no? Creo yo que esa sería como su forma de entablar una comunicación, ¿no? Una conversación. Imagínate, ¿no? O sea, imagínate que la radio, una radio que tengamos por ahí, esa sea su forma de comunicarse con nosotros, ¿no? A través de ondas de radio. ¿Qué tal si hay una criatura que se trata de comunicar de esa forma, pero pues tiene su propio lenguaje, ¿no? Y nosotros lo que entendemos es pura estática, puro ruido blanco y cosas así, y él está contándonos algo bien bonito, ¿no? Y nosotros no podemos entenderlo. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Obviamente no creo que sea verdad, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? 7. El 24 de noviembre, 4 personas, 2 adultos y 2 menores, transitaban el área del TNT cuando vieron una gigantesca criatura voladora con ojos rojos. Su reporte se sumó al caos creciente. Ahora miles de personas visitaban la vieja fábrica de explosivos a la noche y algunos venían de lugares remotos. Equipo de televisión y reporteros de otros estados merodeaban por los alrededores de la planta generadora con esperanzas de atisbar al monstruo. Algunos visitantes dividían su tiempo en el área del TNT, a la granja de Woodrow Derenberg en Minerals Wells. Sin embargo, el hombre polilla era difícil de atrapar. Preparaba sus apariciones con la habilidad de un viejo showman, surgiendo en lugares inesperados frente a testigos que previamente habían sido escépticos. Ahí está lo que digo, ¿no? O sea, este hombre polilla sabe, ¿no? O sea, ¿tú no crees en mí? Pues ahí te voy. Mientras que los que sí creen, por favor, aparécete, por favor. Son como estos tipos que se dedican a cazar fantasmas o cosas por el estilo y tienen la mala fortuna de no encontrar nada. Y aquel güey que está tranqui, de chill acá, normal, tómatela, se te aparece algo que ya no se te puede quitar de la cabeza y quedas traumado. Mala suerte. Dice a las 7:45 del 25 de noviembre, un joven vendedor de zapatos llamado Thomas Urry conducía por la ruta 62 al norte del área del TNT cuando notó una figura de forma humana, alta y de color gris, parada a un costado del camino. De repente desplegó un par de alas, relató Urry, y levantó vuelo directamente hacia arriba como un helicóptero. Comenzó a volar en círculos sobre mi convertible a una altura como de 3 postes telefónicos. Mientras la criatura comenzaba a descender, pisó el acelerador a fondo. Continuó volando sobre mi auto a pesar de que iba a 120 kilómetros por hora. Oye, estos autos son muy rápidos. No manches. ¿Ya para la época? 120 kilómetros es mucho. Sí, yo a 80 ya siento que vuelo. Ahora 120. El señor Urry entró a Point Pleasant a toda velocidad y fue directamente a la oficina del sheriff en un estado de terror pánico. Nunca había visto algo como eso, le confesó luego a Mary Hare. Estaba tan asustado que ese día no pude salir a trabajar. Aquella cosa tenía una envergadura de más de 3 metros. Pudo haber sido un pájaro, pero ciertamente nunca había visto uno como ese. Temí que se me viniera encima. El viejo síntoma familiar, el terror irracional, se apoderó de él. Nunca me había sentido de esa manera. Un miedo extraño, dijo. Un miedo que te atrapa y no te suelta. De cierta forma, la mejor manera de explicarlo sería diciendo que algo no estaba bien. Ya sé que no tiene mucho sentido, pero es la única forma de poner en palabras lo que sentí. Esa misma semana, algunas aves realmente estrafalarias aparecieron en Ohio y Pensilvania, al norte de Point Pleasant. George Wolfe Jr., de 23 años, oriundo de Beaver Falls, Pensilvania, había salido a cazar cuando se topó
con un ave de unos 2,10 metros de altura, vagamente parecida a un avestruz en una plantación de maíz. Vi algo que corría entre las plantas, comentó. No daba saltos como un ciervo, sino que zigzagueaba con un extraño movimiento lateral. Yo estaba tan sorprendido que no atiné a dispararle. Tenía cuello largo y cuerpo redondeado, con una cola plumosa y alta. Ok, aquí ya tiene cola. Era de color gris y parecía medir un poco más de 2 metros de altura. Estaba a unos 15 metros de distancia de mí cuando comenzó a correr. Ringo, mi perro, corrió detrás de ella, pero cuando la alcanzó lanzó un aullido y volvió hacia mí con la cola entre las patas, llorisqueando. El 26 de noviembre, en Lowell, Ohio, a unos 110 kilómetros al norte de Point Pleasant, Marvin Shock y su familia observaron un grupo de pájaros gigantescos durante casi 2 horas. Mientras se movían entre los árboles parecían ser del tamaño de una persona, reportó Shock. Cuando comenzamos a acercarnos, estábamos a unos 100 metros de distancia. Levantaron vuelo y planearon sobre el cerro. Shock, sus 2 hijos y Edwin Tilton, un vecino, observaron las criaturas a la distancia. Parecían medir entre 1,5 metros y 1,60 metros de estatura y tendría una envergadura de 3 metros. Tenían algo rojizo en las cabezas, pero no vieron los famosos ojos rojos brillantes. Tenían el lomo oscuro y moteado, notó Edwin Tilton. El pecho era gris y tenía picos de unos 15 centímetros, rectos, no curvos, como el de un halcón o de un buitre. Vértebra. O sea que ya vieron a un montón de pájaros enormes. Qué miedo, ¿no? Ah, mira, ahí hay una ¿cómo se dice? Una reunión de pájaros del tamaño del hombre. No. Yo me voy. Dice, estos reportes indicaban que había unas aves extremadamente anómalas en la zona cuando se produjeron los avistamientos del hombre polilla. A pesar de que un examen sistemático de la literatura ornitológica falló en identificar a las criaturas vistas por Wolf, Shock y Tilton, un profesor universitario de Ohio insistió que se trataba de una especie escasa de grullas de los médanos, así que comencé a llevar una foto de un ejemplar de una especie de mi portafolio, pero ni un solo testigo la reconoció o declaró que fuese similar a lo que había visto. Sí, es que ya cuando empiezas a decir, son murciélagos un poquito más grandes, o son búhos, o son dude, o sea, ya sería mucha exageración decir eso, ¿sabes? O sea, es algo totalmente diferente. Obviamente, pues sí, queremos dar respuestas rápidas, pero no lo sé, Rick, ¿sabes? O sea, vamos, seamos claros, hay algo ahí raro. Dice, en total, más de 100 adultos habían visto aquel fenómeno alado entre 1966 y 67. Aquellos que lo habían visto de cerca coincidían en los puntos básicos. Era gris, aparentemente sin plumas, tan grande como una persona. O aún más, tenía una envergadura de más de 3 metros, levantaba vuelo directamente hacia arriba como un helicóptero y no batía las alas al volar. Su rostro era un enigma. Nadie pudo describirlo. Estaba dominado por los ojos rojos. En la mayoría de los relatos sobre ángeles y demonios, al igual que los extraterrestres, la cara estaba cubierta o es inexistente. O sea que no tenía rasgos faciales, simplemente tenía como 2 puntos rojos en la cara. El avestruz, entre comillas, de Pensilvania y los pájaros grandes de Ohio no parecen encajar en la identificación. Si eran aves reales de alguna especie, ¿a dónde fueron? ¿Por qué no fueron vistas nuevamente? El 26 de noviembre, al anochecer, un ama de casa de Albans, un suburbio de Charleston, Virginia Oeste, encontró al hombre polilla en su jardín. La señora Ruth Foster fue uno de los escasos testigos que afirmaron haber visto el rostro de la criatura. Ok, aquí viene lo chido. Distezaba de pie en el césped, al costado del porche, dijo la señora Foster. Era alto y con unos ojos rojos saltones. Mi esposo mide 1,86 metros y este pájaro parecía tener la misma altura o un poco menos, tal vez. Tenía un rostro pequeño y extraño. No vi que tuviera pico. Todo lo que vi fueron esos grandes ojos saltones. Grité y volví corriendo a la casa. Mi cuñado salió a investigar, pero había desaparecido. No hay mucha información. La mañana siguiente, el espectro alado persiguió a la joven Connie Carpenter cerca del campo de golf de Mason. Esa noche hizo un bis en Albans
Sheila Cain, de 13 años, y su hermana pequeña volvían caminando a casa desde el almacén cuando vieron una cosa enorme cerca de la chatarrería local. Era gris y blanca, con ojos rojos grandotes, reportó Sheila. Debería medir más de 2 metros, era más alta que una persona normal. Gritamos y corrimos a casa. Esa cosa voló y nos siguió parte del camino. Aerodinámicamente, el hombre polilla estaba mal equipado para volar. Una criatura del tamaño de un hombre alto debería pesar al menos 90 kilogramos, por lo tanto necesitaría unas alas que desplegadas cubrieran una envergadura mayor, a los 3 metros, para poder elevarse. A las aves grandes levantan... Dice, y las aves grandes levantan vuelo corriendo y aleteando vigorosamente. Mi favorito, el pájaro bobo del Pacífico, corretea para atrás y para adelante intentando alcanzar desesperadamente la velocidad para volar, cosa que generalmente no logra, cayendo de panza al piso. El hombre polilla con su despegue de helicóptero era imposible. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, que nomás de la nada empieza a elevarse, pues dices, ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿La física? ¿Y aquí? ¿Dónde entra la física? Aquel noviembre yo estaba en Washington, D.C., incomodando la Fuerza Aérea con mi traje negro cuando hablé por teléfono con Gray Parker. A pesar del furor que se había desatado en Virginia Oeste, yo no había escuchado o leído nada sobre las apariciones del pájaro. Cuando Gray sacó el tema pensé que estaba bromeando. Un ave de ojos rojos y 3 metros de envergadura que adoraba perseguir autos veloces me pareció algo totalmente ridículo. Y suena ridículo, pero ya cuando hay 100 personas que dicen que tuvieron esa experiencia, pues dices, bueno, no suena tan ridículo, pero quiero saber, ¿no? Quiero saber qué chingados está pasando ahí, ¿no? Ahora, si hubiese sido un monstruo peludo de 3 metros de altura con un olor terrible, tal vez lo hubiera considerado seriamente. Pero Gray me convenció de que no se trataba de una broma. Busqué Point Pleasant en el mapa. Estaba a unos 1200 kilómetros de New York. Aceité mis trampas para monstruos, subí a mi automóvil y puse rumbo hacia el valle del río Ohio. Qué bonito, qué padre. Pues bueno, amiguitos, amiguitas, hemos completado otra hora más leyendo juntos pues estas aventuras, ¿no? De este John Keel y toda la investigación que conllevó hacia estas apariciones no de un hombre polilla, sino que varios hombres polillas. Y tal vez en la otra parte había hasta una mujer polilla, ¿no? O sea, hay tanto masculino como femenino, ¿no? Aquí nadie se salva. Pero hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Yo creo que nos vemos mañana, otra horita más de lectura. Vamos bien, tal vez. No sé cuántas partes salgan, esperemos que no salgan más de 10 por como estoy leyendo, pero bueno, no quiero hacerlo tan pesado tampoco. Y el siguiente capítulo ya es el capítulo número 7, que se llama La noche del oído sangrante. Pues nada, muchas gracias a las personas que se dan el tiempo de escuchar. La verdad, no me lo espero, pero qué padre, gracias. Gracias por el comentario de aquella personita que comentó. Muchas gracias, significa mucho para mí. Pienso a veces que solamente estoy hablando con la pared, que literalmente lo estoy haciendo, pero ya cuando existe ahí un movimiento de alguien que reacciona o algo por el estilo, se siente muy bonito. Así que muchas gracias. Y pues nada, nos vemos en la siguiente edición. Y se ven una criatura con ojos rojos, ya saben que se trata de el hombre polilla. Muchas gracias y nos vemos mañana. Bye.